Martes 21 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar 3 puntos de este Evangelio. Primero, no huyas de la cruz. Segundo, huye del orgullo. Tercero, aprende de los niños. Vamos con el primer punto. No huyas de la cruz. Jesús le dice a sus apóstoles: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero los apóstoles no solo no entendían, sino que no se atrevían a preguntarle a Jesús. Y aquí vemos una actitud bastante humana. El temor natural que tenemos al fracaso, el temor natural que tenemos a la cruz, a la adversidad, a la dificultad. Jesús le dice a los apóstoles que la cruz vendrá, pero luego vendrá la resurrección. Sin embargo, ellos se han quedado con la idea de la cruz y esta sola idea les aterra. Amigos, es cierto, repito, que nosotros tenemos una aversión natural al sufrimiento, una aversión natural al dolor, pero también es cierto que el dolor es inevitable. ¿Qué entendemos nosotros como la cruz? La cruz para nosotros, ¿qué sería? En primer lugar, es todo aquello que sufrimos por hacer el bien. Óyeme bien, cuando te decides hacer el bien, vas a terminar sufriendo. Y vas a terminar sufriendo porque no te van a comprender. Vas a terminar sufriendo porque te van a pagar mal en ocasiones. Vas a terminar sufriendo porque aquello que tú tratas de hacer bien, pues alguien lo puede entender mal. Vas a terminar sufriendo porque lo que haces de bueno puede generar envidia. Vas a terminar sufriendo porque hacer el bien implica sacrificios, implica renuncias, implica en ocasiones dejar cosas buenas por cosas mejores. Eso entonces hay que entenderlo como la cruz de cada día. Pensemos entonces en las personas que se deciden a educar a sus hijos. Claro que hay cruces, claro que hay sacrificios. Pensemos en aquellos que se deciden a hacer obras de misericordia, de caridad. Va a haber incomprensiones, en ocasiones va a haber personas que van a ser malagradecidas. Pensemos en aquellos que se deciden tener un santo matrimonio, un buen matrimonio. Pues naturalmente habrá dificultades por hacer el bien. Pero también podríamos entender la cruz como todo aquello que sufrimos por amar en verdad. Ya no me refiero solo a hacer cosas, sino a amar personas. Pensemos, por ejemplo, en esa madre que ama a sus hijos, y en esos hijos que son desagradecidos, o en ese hijo que es la oveja perdida, ese hijo que genera un dolor espantoso a esa pobre madre que todas las noches le espera a que llegue tal vez borracho, drogado, de quién sabe qué lugar. Amigos, por amar en muchas ocasiones vamos a tener cruz, es decir, vamos a tener sufrimientos. Obviamente eso hay que matizarlo, porque alguien podría decir que voy a soportar la cruz de una persona abusadora. Voy a soportar la cruz de una persona que termina hiriendo mi dignidad, que termina afectando mi salud, que termina vulnerando mis principios, que termina de alguna manera humillándome. No, eso no lo enseña la Iglesia. Pero habrá sufrimientos inevitables al momento de amar. Habrá sufrimientos inevitables al momento de amar. Pensemos, repito, en el amor de los padres por los hijos, en el amor de los cónyuges, cuando uno de ellos se encuentra en dificultad, cuando se enferma alguno. Cuando amamos a una persona, pues nos exponemos a sufrir por esa persona.
El amor nos hace vulnerables, pero esto no nos puede hacer rehuir del amor. Todo lo contrario, nos tiene que enseñar a abrazar la cruz. El amor viene acompañado de cruz, pero también viene acompañado de resurrección. Es que esta es la parte que no te cuentan. Te dicen que el sufrimiento queda en el sufrimiento. Y es mentiras. El sufrimiento bien vivido, el sufrimiento adecuadamente unido a Cristo, es un sufrimiento que siempre termina en resurrección. Incluso, una persona podría asumir como cruz todo aquello que sufre en reparación por lo que hizo mal. En principio, la cruz no debería ser producto de lo que hacemos mal. Esas son simplemente las consecuencias de nuestras acciones. Pero supongamos que hice algo malo y tengo una consecuencia por ello. Pues yo podría decirle al Señor, voy a asumir esta consecuencia de esto malo que hice en reparación por mis pecados. Y esto es una cruz que, unida a Cristo, alcanza redención. Y créeme, siempre después de una cruz bien vivida, viene resurrección. Segundo, huye del orgullo. Si en el primer punto decíamos que no huyamos de la cruz, en este punto decimos en cambio que de lo que sí debemos huir es del orgullo. Jesús le pregunta a los apóstoles después de que estos venían discutiendo algo en el camino. ¿De qué discutíais? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Entonces miren lo que les dijo Jesús. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. ¡Qué tremendo contraste de escenas! Jesús les está hablando de cruz, de sacrificio, de muerte, de entrega, y ellos, segundos después, están hablando de ser los más importantes, de ser los primeros, de aparecer. Queridos amigos, la paciencia que Jesús tuvo con los apóstoles solo es proporcional a la paciencia que Él tiene hoy contigo y conmigo. Querida familia, es natural que nosotros tengamos una inclinación a ser mejores, una inclinación a mejorar, una inclinación a progresar. Eso lo ha grabado Dios en nuestra alma y eso ha permitido que el mundo avance. Avances científicos, avances tecnológicos, avances en el área de la salud, avances en infraestructura. Muy bien. Pero heridos por el pecado original, ese deseo natural que tenemos en nosotros de progresar, de mejorar, se desordenó. Y entonces comenzamos a caer en algo que se llama orgullo, vanidad, soberbia, deseo de aparecer. En primer lugar, empezamos a apropiarnos de los dones que Dios nos había dado. Empezamos a pensar que todo esto era producto de nuestro ingenio, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Y dejamos de remitir a Dios, autor de todos los dones, aquellas buenas obras que hacíamos. Luego, el orgullo nos ha llevado a utilizar a otras personas como peldaño para llegar a nuestras metas. Entonces, desde que yo consiga progresar, no me importa con quién debo arrasar. No me importa a quién debo utilizar como escalas para subir a mi meta. Los otros dejan de ser personas y empiezan a ser cosas. Dejan de ser hermanos y empiezan a ser esclavos que uso para mi beneficio. Y esto es un examen de conciencia que nos estamos haciendo hoy. Porque hoy el Evangelio me está diciendo a mí, Wilson, huye del orgullo, huye de la vanidad, huye de la soberbia. Hoy te está hablando a ti y te está pidiendo que hagas un examen de conciencia. Pero entonces, ¿cómo hacer para juntar estas dos realidades? Es decir, por una parte, esa inclinación natural que tenemos a mejorar, pero por otra parte, ese desorden que nos lleva a la vanidad, a la soberbia. Podríamos resumirlo en una frase. No busques ser el mejor, sino que busca dar lo mejor. Óyeme bien, hay una diferencia sustancial entre lo primero y lo segundo. No busques ser el mejor, sino que busca dar lo mejor. Es decir, la persona que busca ser la mejor es una persona que en muchas ocasiones terminará amargándose la vida y amargándole la vida a otras personas. Amargándose la vida porque no en todo logrará ser el mejor. Siempre habrán personas más cualificadas, mejores dotadas, más esforzadas, más constantes, que tal vez llegarán más lejos. Entonces esto generará una profunda ansiedad interior, una tremenda falta de paz interior. Pero en cambio, el que se esfuerza por dar lo mejor, es decir, el que lo hace todo en conciencia, entregándolo todo con su mayor esfuerzo, siempre tendrá paz en su interior. Porque si dando lo mejor logra ser el mejor, maravilloso, gloria a Dios. Pero si dando lo mejor no logra ser el mejor, pues no pasa nada.
queda la satisfacción de haberlo dado todo. Entonces, acá el objetivo no es tanto una meta, sino una actitud interior. No se termina adorando la meta de ser el primero, que por cierto es algo bastante fugaz y que nos puede llevar muchas veces a la soberbia. Y no estoy diciendo que un buen cristiano no pueda brillar y no pueda ser primero en algo. De hecho, en muchas ocasiones los mejores católicos han sido los mejores en deporte, los mejores en ciencias, los mejores en muchas áreas. Lo que estamos diciendo es que el verdadero sentido de la vida no se reduce a ser el mejor en algo. Amigos, el verdadero sentido de la vida es hacer la voluntad de Dios. Y si haciendo la voluntad de Dios logro el éxito, logro ser el mejor, maravilloso. Pero si para conseguir ese éxito humano, si para conseguir ser el primero, si para conseguir ser el mejor, debo sacrificar mi fe, mis principios, debo sacrificar aquello que digo amar, entonces prefiero no ser el mejor, prefiero ser fiel. Y aquí se junta otra realidad que el Señor nos enseña en el Evangelio. Es que los dones que hemos recibido no son propiamente dones para ser los primeros, sino para servir a todos. Óyeme bien, los dones los recibimos no para hinchar nuestro orgullo, sino para ayudar a los demás, para ayudar a aquellos que no han recibido tantos dones como yo. En todo caso debemos buscar la humildad. Y la humildad no es tanto pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Repito, no es tanto pensar menos de mí, no es estar diciendo que yo no valgo, que yo no sirvo, que soy poca cosa, porque en realidad la humildad es verdad, decía Santa Teresa de Ávila. Si es que en mí encuentro virtudes, dones, cualidades, no puedo dejar de reconocerlas. Entonces no es tanto pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Es decir, dejar de pensar que todo esto es para mi gloria, mi orgullo y mi vanidad, y empezar a pensar que Dios me ha dado esto para servir al prójimo. Tercero, aprende de los niños. Concluye el Evangelio con una enseñanza de Jesús. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Aquí aparecen los niños como ejemplo, como modelo, al punto que Jesús los compara con él mismo. Obviamente en los niños vemos luces y sombras. Hay actitudes en los niños que no deberíamos imitar. Por ejemplo, un niño tiende mucho al egoísmo, a pensar que todo es de ellos. Un niño tiende a la envidia. Cuando se da cuenta que hay algún juguete que otro niño tiene y él no lo tiene, pues tiene esa tentación de la envidia, a la rabia cuando no quiere obedecer. Es decir, los niños necesitan también un proceso de maduración, un proceso de educación en su voluntad, de educación en la virtud. Pero debemos decir que los niños tienen una serie de dones, una serie de actitudes, una serie de cualidades que sí debemos imitar, y a esto se refiere Jesús. Los niños son sinceros. Ellos no andan en apariencias, ellos se muestran tal como son. Los niños son puros, limpios, no están viendo a nadie con malicia, no están queriendo utilizar a las otras personas. Los niños en muchas ocasiones demuestran gran humildad, son capaces de reconocer los errores. Se pelean con un amiguito y a los 2 minutos están jugando fútbol como si nada hubiera sucedido. Con esto nos demuestran muchas actitudes y muchas virtudes que los adultos deberíamos conquistar. Y a este propósito, recuerdo la bella historia de un niño al que le dijeron que debían hacer una transfusión de sangre para salvar a su hermanito menor. El niño, después de reflexionar, dijo, bueno, hagámoslo. Parecía que no quería mucho al principio, y sin embargo lo hizo. Y empezó la transfusión de sangre. Y entonces había 2 camillas, una la del hermanito menor y otra la de este niño que le estaba dando su sangre. Hay un momento donde este hermanito mayor le pregunta al médico, doctor, ¿en qué momento es que me muero? Amigos, qué tremenda enseñanza. Yo no sé si esto sea un caso histórico, pero es una historia que leí hace mucho tiempo y me conmovió porque expresa adecuadamente lo que es un niño. Él pensaba que al darle la sangre a su hermanito menor se iba a morir y por eso aparentemente hizo una cierta resistencia al principio, pero al final accedió, sin saber que en realidad a él no le iba a pasar nada, simplemente estaba ayudando a su hermanito. Pero la intención que tenía él era estar dispuesto incluso a dar su vida para salvar a su hermano. A esto se refiere el Señor cuando nos dice que miremos a los niños y que cuando los acogemos a ellos, acogemos a Jesús y con Jesús al Padre.
Que el Señor pues nos conceda la gracia de ser como niños. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentamos de nuevo ante tu presencia. Queremos suplicarte la fortaleza para asumir nuestra cruz. Sabes que huimos permanentemente de ella. Sabes que nos aterra la idea de sufrir. Pero mirándote a ti, entregado completamente por amor, pues de esa cruz tuya tomamos la fuerza para cargar la nuestra con valentía. En cambio, Señor, estamos muy heridos por el orgullo, por la vanidad. Rehuimos al dolor y a la cruz, pero en cambio buscamos con frenesí la vanidad, el orgullo, los placeres. Qué lejos hemos estado de tu voluntad, Señor. Cuán desordenado ha estado en nosotros este apetito de excelencia, este deseo de ser mejores, al punto que hemos terminado hiriendo a los otros, al punto que no hemos utilizado nuestros dones en servicio de los demás. Hoy te pedimos perdón por esto. Hoy los ponemos, esos dones que nos has dado, en servicio de los demás. Úsanos, Señor. Ponemos todo lo que somos al servicio del reino. Usa lo que tenemos, lo que tú nos has dado, para el reino de los cielos. Finalmente, Señor, queremos aprender a ser como niños, ese corazón puro y limpio, ese corazón generoso que no duda en darlo todo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no huyas de la cruz. Segundo, huye del orgullo. Tercero, aprende de los niños. Compromiso. Vamos a repetir durante el día esta oración. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.